Which type of holes we have? We have the blind holes and we have the through holes. ¿Qué clases de agujero encontramos? Entonces tenemos los agujeros ciegos y los agujeros pasantes. In tapping, depth of 1.5 to 2D is the normal depth of threading. En roscado, roscar hasta 2 veces el diámetro es lo normal. From 2 to 3D is the medium depth of threading. De 3 a 4 ya es una rosca media. And over 3D is high depth of threading. Y más de 3 ya es una rosca larga. We divide the taps into 3 main groups. We have the end taps, where the cutting speed is 0. Dividimos los machos en 3 grupos. Tenemos primero los juegos de machos, donde la velocidad de corte pues, es 0. The problem with those types of taps, they are applicable for blind or through hole. Inconvenientes con estos machos es que pues, se aplican para agujeros pasantes o ciegos. But the problem of those taps is that the flute can only accommodate part of the chip. No chip transfer in the axial direction, which increases the friction between the chips, the tap and the workpiece. Uno de los problemas para roscar manual es que la viruta no se puede acomodar en toda la parte del machuelo y no hay una transferencia en la de la viruta en la dirección de la salida. You are chip recutting all the time. Siempre está usted remaquinando la viruta. Then we have the machine taps, the spiral fluted tap, machine tap, which are applicable for blind or through holes. Luego encontramos los machos espiral que son aplicados para agujeros ciegos y agujeros pasantes. This tap have 2 main problems. One problem is friction between the chip, tap and workpiece because the chips are crawling outside the cutting area. Bueno, este macho tiene varios problemas. Uno es que se genera fricción entre la viruta, el macho y la pieza de trabajo cuando la viruta va saliendo hacia arriba. And the second problem, the chamfer is very, very small. Therefore, it needs more torque in order to cut, to enter inside. Y el segundo es que el chaflán es muy pequeño, entonces se necesita mucha fuerza de torque cuando se está roscando. Then we have the spiral pointed tap or the gun tap. Gun is, the American is calling it gun point because it shoots the chip forwards. Luego encontramos la serie gun, es llamada gun por lo que presiona la viruta a que salga hacia abajo, la dispara hacia abajo. Those taps are applicable only for through holes. Este tipo de macho se aplica solo para agujeros pasantes. And you have better transfer of coolant inside than this one. Y hay una mejor transferencia de refrigerante del área de corte que en este macho de espiral. Now, I would like to take you, instead of the tapping, and to see what's going on during the tapping process. Ahora vamos a ver lo que sucede en un proceso de roscado. This is a hole that we pre-drilled. Tenemos el agujero pretaladrado. This is a material. The tap, horizontal tapping. El macho roscando horizontalmente. And the chamfer sinks into the material. Chamfer sinks into the drill hole. Y el agujero penetrando el... Now the tap is rotating and infeeding. Tap is rotating and infeeding. Entonces el macho va girando y se va introduciendo en el material. What happened? This is a workpiece, this is a drill hole. The first chamfer teeth is removing this part of material. Bueno, entonces ¿qué sucede en la primera parte que entra el macho? Tenemos el agujero taladrado y la pieza de trabajo. Entonces tenemos el primer diente del chaflán que empieza a penetrar el material. The tap continues to rotate and infeeds. So what happened? El macho continúa girando y entra en el material. Ahora this is removing this part. This is completing this part. Entonces el primer diente del chaflán avanza, el segundo completa la primera parte del de arriba. And the tap continues to rotate and infeed. El macho continúa girando, entra. So, this is removing this part, this is completing this part, and this is completing this part. Entonces, de los ángulos del chaflán, el primero sigue avanzando, el segundo completa el amarillo del anterior y el rojo completa el verde del anterior. And this is the first full thread.
y encontramos el primero que si viene con el perfil completo, el primer after diente, the chamfer. después del chaflán. This is doing most of the work. The rest of the crest are not doing nothing, they are only leading. Este es el diente que prácticamente hace todo el trabajo. Del resto de ahí para atrás solamente siguen a los demás. Therefore, a tap is not a multi-cutting edge, it's a single cutting edge. Por eso es que un macho no es una herramienta con varios filos de corte, sino es uno solo. The first full thread after the chamfer is doing most of the work. El primer filete después del chaflán es el que hace la mayor parte del trabajo. This is a diagrammic view of torque progression during the thread cutting in a blind hole. Vamos a ver un diagrama de lo que sucede en torque cuando se está roscando un agujero ciego. This is the tap position before entering, stop still, and reversing and coming out. Vemos el proceso de la entrada, termina el macho, para y se devuelve. And this is the torque. Vemos el torque. When the tap enter inside, first cut until the chamfer have entered, you have a dramatic increase in torque. Entonces el primer corte que es hasta que el chaflán ha entrado, el torque crece dramáticamente. The cutting with all chamfer teeth, then you have an additional increase in torque. Cuando ya termina de pasar por el chaflán, otro incremento de torque. Now the tap reached the final stage and it stops still. Ahora termina el roscado y se detiene. Now, two coily chips are coming out. You are in the final stage. Now you have to reverse and cut with the heel of the tap the chip and come out. Hasta este punto la viruta ya está enrollada hacia arriba y el siguiente paso pues es que haya reversa y obviamente está el peligro de la viruta. This is a critical point. Most of the breakage with tapping is in this point. Ese es el punto crítico donde sufren más los machos. Muchos de los daños sufren en este paso. Then you have, as you see here, always you have differences in torque. You don't have never the same torque. Y vemos las diferencias de torque. Those are the problem with tapping. That's the reason why you have such a wide variety of tapping for different applications, different materials, and through hole and blind hole, horizontal, vertical, and so on. Entonces, viendo todas estas diferencias de torque, es por eso que existen gran variedad de machuelos para agujeros ciegos, agujeros pasantes o diferentes tipos de material. But in addition to that, we have additional problem with tapping. Además de eso, se tienen otros problemas cuando roscamos. We have axial forces or reaction forces as a result of fluid geometry. Tenemos lo que son las fuerzas axiales o fuerzas de reacción, que son el resultado de la geometría del filo. For example, with a spiral pointed tap, the reaction forces will push, the tap is pushed backwards out of the hole. Por ejemplo, con el macho de filo recto tenemos que la fuerza axial o la fuerza de reacción va directo hacia arriba. While with a spiral fluted tap, the tap is being pulled forward into the hole. Mientras que con el macho espiral la fuerza lo que hace es jalarlo hacia abajo, la fuerza va dirigida hacia el agujero. So what happened? The tap should infeed in 360 degrees, one pitch. Entonces cuando ya el macho avanza lo que es el avance por paso. But if the reaction forces are pushing the tap forward, we will shape the threads. We will infeed faster than in one revolution, one pitch. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Como el macho avanza lo que es un filete, más la fuerza que se le aplique, que está generando axialmente hacia abajo, en realidad no está avanzando un paso, está avanzando más de lo que se le programó en el paso. So we will shape the threads. We will open. This is a normal profile, and this is a shaped threads. You can see that the width here is open, is much wider than here. Entonces, para solucionar esto, lo que se busca ya es
ampliar el paso un poco, más no ampliar lo que es la altura de la rosca. Se amplía el ancho del paso para no afectar esas fuerzas de corte. When we take the go and no-go gauges, the no-go gauge will enter very, very freely inside. Es para que cuando usamos la galga pasa no pasa, pues obviamente no afecte que se vaya derecho la galga. Because we open, we shape one profile. Solamente se abre el perfil, más no se amplía la... YG1 designed the combo test, which is available in Eratec, which prevents these problems. Entonces, YG por eso creó el combo tap para evitar esos And problemas. this is a patent tab. We can see the cross-section AA here, and we can see we are grinding a special chamfer. Es un diseño patentado de la geometría del macho, el combo tap, donde vemos en la parte azul un chaflán que se le hace en esa parte del diente, y aquí lo podemos observar. Es un diseño patentado para prevenir la fuerza axial. This chamfer, acting like a brake, it prevents the tab to infeed more than 1 pitch per revolution. It pushes the tab to this direction. Este ángulo lo que hace es actuar como un freno para que cuando vaya roscando no trate de jalar el macho hacia abajo y haga que el paso quede más grande que lo que se le había programado. Try if you have an end machine with end leading and you make a thread and you push too much, you shave the thread. And this is pushing the tab forward. Entonces, por ejemplo, cuando roscamos manual, que giramos el hilo hacia abajo, lo presionamos demasiado y lo que hacemos es tratar de ampliar el ancho de la rosca. Entonces lo que hace esto es actuar como un freno para evitar esa fuerza de corte que lo va jalando. Which types of tabs are available in Eratec? First of all, we have set of end tabs. If it's a coarse profile end tabs, we have a set of 3. If it's a fine profile end tab, we have a set of 2. Bueno, ¿qué clases de machuelos encontramos en Eratec? Tenemos los juegos de machos. Si tenemos un paso grueso, un perfil grueso, tenemos juegos de 3. Cuando el perfil es fino, machos de paso fino, tenemos juegos de 2. Those tabs are for blind and through-hole end tapping. Estos machos se usan en agujero ciego y pasante. And they are applicable for those types of materials. Y son aplicados para materiales en general, aleaciones al carbono y trabajos de mantenimiento. We have additional type of tabs with a higher cobalt substrate, and this tab has a pilot guide on number 1 in order to align the pre-drill hole. Luego encontramos otro juego de machos que va con cobalto y donde el primer macho tiene un diámetro piloto que lo que hace es alinear la rosca con el lucillón cuando se va a roscar. That you will not. No se tuerce la rosca. This step is applicable for those types of Y materials. es aplicable para aceros inoxidables, aceros tratados térmicamente y aplicaciones en general. Then we have machine tabs. This is up according to DIN 371 with the neck and reinforced shank. Encontramos ahora otra configuración del cuello del macho que va reducido. Mainly up to 10 mm or 3/8. Up to 10 mm or 3/8. Hasta 10 milímetros o 3/8 será esta configuración. And this is with the long reduced shank, DIN 374 or 376. Y este ya es para los machuelos más grandes donde va reducido el diámetro. Those tabs are spiral pointed or gun pointed tabs for through holes. Vienen en configuración de macho boom para agujeros pasantes And they are applicable for those types of y materials. aplicado para aceros de buena maquibilidad, bajos al carbono, con alta aleación, tratados térmicamente, acero inoxidable, aleaciones de níquel y aluminio. Then we have a spiral fluted tab for blind holes, long chipping. Luego encontramos machos en espiral para viruta larga. In tapping, we are dividing the helix into 3 main groups. We have low helix, 15 degrees. En los machos en espiral encontramos 2 grados, 3
3 grados. 15 helix is a low helix. 15 grados, que es una hélice baja. Normal helix is 30 degrees. No, hélice normal 30. Yes, and high helix 37 to 45. Y una hélice alta que va de 35 a 45. 30 degrees, and those tools are for long chipping, those types of materials. Este, por ejemplo, tiene 30 grados y es para aceros en general, aceros inoxidables, bajos al carbono, aceros resistentes al calor y aluminio. Then we have the low helix, 15 degrees. Aquí ya tenemos los de la hélice baja, que es de 15 grados. For blind hole, long chipping material. Agujeros ciegos y con larga viruta. Special tool designed for titanium alloys. Especial para aleaciones de titanio. Then we have the low helix, also 15 degrees. This is for holes up to 2 times tool diameter. Encontramos de 15 grados, ya se usan para agujeros ciegos hasta 2 veces el diámetro. And also for horizontal tapping on legs. Horizontal tapping on legs. Para roscado de entornos, perdón. And long chipping, short chipping material like cast iron. Y para materiales de viruta corta como las fundiciones. Para aceros en general con buena maquinabilidad y, como dijimos, fundición. Then we have the left-hand helix. Right-hand helix and left-hand helix. This is a left-hand helix. Luego encontramos con la hélice hacia el lado izquierdo. Generalmente se ven derechos, pero también hay hélice izquierda. The left-hand helix will push the chip forward, not will pull the chip backward, will push the chip forward. Therefore, these tools are good only for through holes, not for blind holes. En este caso, la hélice hacia el lado izquierdo lo que hace es presionar la viruta hacia abajo y debido a eso solo se usa para agujero pasante. Those are special designed for difficult to machine materials, such as titanium, stainless steel, nickel and cobalt-based alloys. Se usa para mecanizar materiales difíciles como son aleaciones de titanio, inoxidables y aleaciones de níquel. Then we have the right-hand helix by high helix with lower number of flutes. This is a special tool mainly for long chipping materials and aluminum alloys. Y luego encontramos con una hélice ya más grande a 45 grados y solo 2 filos. Se usan para materiales de larga viruta. The lower number of flutes is because we need more space for chip evacuation. El hecho de que traiga menos filos es para que haya más espacio para evacuar la viruta. Para materiales como aluminio y aleaciones de aluminio. Then we have the interrupted tap. Ahora encontramos los manchos de paso interrumpido. This type of tap, after the chamfer, we remove one flute and one flute cover. We remove one teeth and one teeth cover. En estos machos, cuando termina el chaflán, ya encontramos solo un macho en cada filo, uno lo cubre, uno lo quita, uno lo cubre, uno lo quita. This is a special design for shrinking material. Es diseñado especialmente para materiales que se tratan de ajustar. Or for thin walls, like pipe. Excuse me. Thin walls, narrow walls. Ah, para paredes delgadas. Okay. The coolant can penetrate much easier in the cutting area. El refrigerante puede posicionarse más fácil en las áreas de corte. And also this configuration reduces the torque. La configuración reduce el torque al roscar. So they are available for those types of materials. Disponible para aceros bajos al carbón, aleaciones de titanio inoxidable, aleaciones de níquel, aluminio y aleaciones de aluminio. Then we have the short machine tape, very, very short, but for machining, not for end threading. We have a spiral fluted and a spiral pointed tape. Y encontramos machos cortos. Vienen también con macho bull y macho en espiral. For blind and through hole, general purpose applications. Para agujero ciego, agujero pasante, aplicaciones en general, para aceros con buena maquinabilidad. Then we have a long chamfer on the rear part of the tape. Ahora encontramos con un largo chaflán en la parte final de la rosca. Es otro tipo de... This is for deep blind hole threading over 2.5 times tool diameter.
Este tipo de macho se usa en agujeros ciegos cuando la profundidad es de más de 2.5 veces el diámetro. And also for horizontal tapping. O para enroscar horizontalmente como en el toro. Applicable for those types of materials. Aplicable para aceros bajos al carbono, inoxidable, aceros resistentes o tratados. Then we have a straight flute tabs made from carbide substrate, and this is for the mass production of cast iron, aluminum alloys, high silicon aluminum, and non-ferrous non-metallic materials. Y ahora encontramos los machos hechos en carburo sólido, van en rectos en este caso y se usan para producciones altas de agujeros ciegos y pasantes y materiales como fundición, aluminios con alto porcentaje de silicio, materiales ferrosos, no ferrosos sino metálicos. And another straight flute tab, it's applicable for brass. Y otros machos de este tipo recto se utiliza para bronce. Then we have another straight fluted tab, which is mainly for cast iron short chips. Y otros también de tipo recto de filo se utiliza para fundición, o sea, para materiales de viruta corta. Blind and through holes. Agujeros ciegos y pasantes. This is a range of cutting tabs, but we have also in Aerotech cold forming tabs. Bueno, lo que acabamos de ver fueron los machos que trabajan por método de corte, pero también se encuentran los machos que trabajan por formado. The cold forming tabs are polygonal tabs for the non-cutting production of internal threads. Bueno, estos machos se utilizan, tienen una forma poligonal y se usan para cuando hay una producción donde no se quiere corte y se utiliza para roscas internas. The material is shaped in a plastic deformation. We are pushing the material or swaging process. La forma de trabajar de este macho es presionando el material, una deformación plástica. We are not cutting it, we are pushing it. No hay corte sino hay expresión. The advantages of those tabs are las ventajas de estos machos son la rosca, cuando se forma la rosca no se crean virutas. No chips. You don't have any chips. No hay limitación en la profundidad de la rosca, no hay limitante, se lo puede ampliar. Aplicable para agujeros pasantes y ciegos. La vida de la herramienta se prolonga. Un 100% de más aumento de la velocidad contra un macho de corte. Just a moment. In order to shape the material, you must increase the cutting speed in order to deform the material. Therefore, you are increasing the cutting speed by 100% versus cutting depth. It means you can improve the productivity by 100%. Para uno poder hacer la deformación del material se debe incrementar la fuerza para que pueda haber toda la deformación. Debido a esto se incrementa la velocidad de giro y obviamente la productividad al roscar. No hay cortes interrumpidos, lo que sucede con los machuelos, que quedan algunas roscas que quedan cortadas, no existe ese problema. Y la superficie permite un mejor acabado, como se puede ver en las dos fotos, con macho deformado y macho de corte. The main problem with those tabs is that you must drill a larger hole than the conventional cutting tabs. Para poder usar estos machos se necesita usar un diámetro más grande, se necesita un diámetro preciso para poder usar. And the tolerance of the hole is very, very precise. La tolerancia de ese agujero es muy precisa. For example, if you have to make a thread M10 on 1.5, the tolerance hole will be 9.22 to 9.31. En el ejemplo, si vamos a roscar una rosca M10 por 1.5, nuestra tolerancia para el agujero previo sería de 9.22 a 9.31. If you drill a small hole, for example 9.1, you are destroying the shape of the thread. Si taladramos, por ejemplo, con 9.1, que ya es un diámetro por debajo de la tolerancia, lo que hacemos es dañar el perfil de la rosca. If you are drilling a large hole, 9.44, you are not completing the form of the thread. Y con un taladrado por encima de la tolerancia no completamos la forma del filete. So you must drill a precise hole
in order to have a full shape. Entonces necesitamos roscar con la tolerancia para poder lograr completar el perfil totalmente. Therefore, in order to use those types of tabs, we recommend to you to check the hole with go, no-go gauges. Debido a esto, se recomienda que se tenga una galga pasa no pasa para verificar los taladrados de las rocas. We have two types. One is a polygonal type for machining ductile material with elongation at least of 8 to 10% in aluminum. Se encuentran dos tipos de macho deformado. Uno es de forma poligonal, no es totalmente redondo, y se utiliza para materiales dúctiles con un porcentaje de elongación entre hasta el 8 o 10% como el aluminio. Cast iron you cannot use cold forming tabs. Para fundición no se puede usar machos deformados. You need material with elongation of 8 to 10%. Se necesitan materiales con el porcentaje de elongación de 8 a 10%. Then we have cold forming tabs with oil grooves. Y ahora encontramos machos deformados con ranuras para la refrigeración. The oil grooves are to leak the coolant better into the cutting area, not to cut. Lo que permite las ranuras del refrigerante es simplemente guiar al refrigerante para que llegue al área de corte. And they are applicable also for stainless steel and titanium models. Y además del anterior se puede usar para aceros inoxidables y aleaciones de titanio.